Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video un tanto fuera de lo común y es mi opinión de la serie El Eternauta. Intro y comenzamos. Muy bien, primero que todo quiero aclarar que soy argentino y por tanto mi opinión puede estar un tanto sesgada por mi nacionalidad. La serie El Eternauta está basada en el cómic homónimo de la década del 50, creado por el escritor Héctor Oesterhel y el dibujante Solano López. Es una obra que en Argentina es considerada la más importante del cómic argentino. Y ya sé que algunos dirán, los argentinos, qué agrandados que son, pero hay muchas personas que la consideran incluso una de las obras más importantes del cómic a nivel mundial, porque fue hecha en 1957. Es decir, es un cómic muy viejo, pero que toca temas muy vanguardistas para la época. Muchos cómics en Europa tocaban temas, digamos, de humor o de aventura, como pueden ser Asterix y Obelix o Tintín, y en Estados Unidos el escenario del cómic estaba lleno de, obviamente, los superhéroes, porque ese es el fuerte de los Estados Unidos. Acá en Argentina, Oesterhel escribió una historia de ciencia ficción y post-apocalipsis en la década del 50, en un cómic. Por eso es tan importante para nosotros, es una obra tan adelantada a su época, en el medio en el que se hace, porque seguramente mucha gente me dirá, no, hay obras que también tocan invasiones alienígenas, porque eso es El Eternauta, es una invasión alienígena. Y evidentemente van a decir, no, está La Guerra de los Mundos, que es una obra muy muy vieja, y en ella también veíamos esto de la guerra contra invasores alienígenas. Pero yo estoy hablando en el medio del cómic, en la historieta. No hay muchas obras así desde esa época. Uno me dirá, no, Flash Gordon y tal cosa, pero eso era más aventura, Flash Gordon. Lo que vemos acá es la ciencia ficción, la invasión extraterrestre y a la vez el post-apocalipsis. La Tierra está destruida, es una cosa tremenda. Vemos una Buenos Aires comida, básicamente, por esta tormenta de nieve tóxica que mata a todo aquel al que toca. Es tremendo. Y teniendo en cuenta eso, es porque a los argentinos nos gusta mucho esa obra, porque es tan impresionante que en una época como esa se pudiera hacer algo tan bien hecho, tan bien escrito. Además, las ilustraciones del cómic de Solano López son impresionantes. Habiendo dicho eso sobre el cómic, la serie. Para mí es una serie extraordinaria. Es increíble que se pueda hacer algo tan bien hecho acá en Argentina. Los argentinos solemos hacer bastantes historias, pero en su mayoría son dramáticas, algunas de comedia, pero esta es la primera vez que se hace una superproducción para lo que es los estándares de Argentina de ciencia ficción post-apocalipsis. Es algo enorme, a mí me dejó alucinado poder ver cómo en Argentina se puede hacer algo de esta calidad. Yo sé que hay alguna persona que quizás pueda decir, uy, pero no se ve como en el cómic. No es una adaptación literal de la obra de la década de 1950. Para ser claros, El Eternauta fue hecho con 20 millones de dólares. Comparemos eso con la serie Star Wars The Acolyte, que costó 230 millones de dólares. Es decir, El Eternauta
costó $210 millones menos que Star Wars The Acolyte. Y les juro, yo cuando veía El Eternauta, decía, esta serie se ve increíble, es impresionante. Los cascarudos, los aliens, que están controlados por los manos, ¿no? Ese alienígena, que solamente se ve su brazo al final de la serie, se ven impresionantes, se ven muy bien hechos, está muy buena la serie, para costar tan barato. Si podés hacer una serie tan bien hecha, con solo $20 millones, en cierto sentido te preguntás, ¿en qué se va toda la plata, todo el dinero, todos los dólares en una producción tan gigantesca, aparentemente por la cantidad de dinero que costó The Acolyte? Porque a mi entender, seguramente habrá gente que me dirá, no, Acolyte se ve increíble. A mí me gustó mucho más cómo se ve El Eternauta que The Acolyte. Entonces, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, yo entiendo el por qué no crearon una Argentina que se viera como en la década de 1950. El poder recrear toda la Argentina de hace 70 años, creo que ahí se les hubiera ido casi todo el presupuesto. Entonces, adaptar El Eternauta a los tiempos que corren me pareció una decisión muy adecuada. Y la lucha en contra de los aliens, la supervivencia, todo eso sigue estando ahí. Sigue estando ahí. No es como que cambiaron radicalmente todos los conceptos de la historia original. No. Está ahí y eso está muy bueno. Se puede adaptar una obra, hacer cambios, evidentemente hubo cambios, pero que se mantenga fiel al espíritu original de la obra. Y eso está muy bueno. Me alegra muchísimo cómo adaptaron, cómo lograron adaptar a los tiempos modernos una obra escrita, obviamente, con la apariencia, con el estilo, con la arquitectura, con cómo era la Argentina de hace 70 años. Extraordinario. Uno de los cambios más significativos que hubo en el traspaso de la obra original del cómic a la serie de televisión es que su protagonista, Juan Salvo, el gran héroe argentino, pasara a ser un veterano de la Guerra de Malvinas. Y yo sé que alguna persona dirá, los argentinos, siempre pensando en Malvinas, ¿no? Bueno, hay otros países como la querida Venezuela, que dice el sol de Venezuela empieza en el Esequibo, o los bolivianos que dicen que su destino está en el mar, o cosas así. Entonces, hay países, ¿no?, que tienen podemos decir, estos sentimientos nacionalistas. Y obviamente, cuando nos dicen que Juan Salvo es un veterano de Malvinas, obviamente nos emociona un poco, eleva nuestro espíritu patriota, alguno dirá. Pero también tiene, además de estos sentimientos nacionalistas que uno puede sentir, tiene sentido narrativo. Voy a explicar esto. En Argentina, como en casi cualquier país de Latinoamérica, no es raro que la gente tenga armas. Y se ve en la serie. Vos ves ahí a las personas que tienen revólveres, que tienen escopetas, etc. Somos latinoamericanos y sabemos que esto es así. Somos un continente bastante armado. Bueno, quizás algún país como los hermanos venezolanos, el gobierno de Venezuela, el régimen, los ha desarmado, pero en general, en el continente, es un continente que la gente tiene armas. Y eso se ve en la serie. Pero en Argentina, no sé cómo será en otros países, no es común que la gente tenga armas de guerra, que tenga fusiles automáticos. Eso no es común. No es común que las personas normales, bueno, uno me dirá, no, los narcos tienen. Bueno, sí, pero los narcos no son personas normales, no son ciudadanos comunes y corrientes que viven su vida normal y van a jugar a las cartas con sus amigos
y no van por ahí matando gente a lo loco, no. Los narcos son criminales y obviamente dentro de la criminalidad pueden conseguir y manejar esas armas, ¿ok? Yo estoy hablando de personas normales. La gente común y corriente no tiene conocimientos ni uso de armas de este tipo, de armas de guerra. Y entonces, el que Juan sea un veterano de Malvinas nos da una explicación de por qué él es tan bueno, por qué puede manejar tan bien un arma de guerra. Porque él ya ha estado en una guerra, él ya ha luchado, él ya ha combatido en una guerra. La escena en la que lo vemos de joven luchando contra los ingleses en Malvinas es espectacular, es hermoso. La batalla del Monte London, impresionante. Entonces, el hacerlo un veterano de Malvinas cumple una doble función. Por un lado, para los argentinos es, uy, qué hermoso, un veterano de Malvinas, el héroe argentino por excelencia, un veterano de nuestras islas, ¿no? Ese sentimiento nacionalista, pero también es un recurso narrativo. ¿Por qué un argentino común y corriente, como es Juan, sepa utilizar este tipo de armas? Bueno, porque él ya las ha utilizado. Él es un veterano de guerra. Extraordinario. Me pareció muy muy bueno. La historia nos cuenta cómo un grupo de amigos en el que se encuentra nuestro protagonista Juan Salvo, interpretado magníficamente por Ricardo Darín, están pasando una noche de verano en Buenos Aires jugando a las cartas, una partida de truco. Y de repente empieza a nevar. Esto es doblemente extraño. Uno, está nevando en verano. Creo que en ningún país nieva en verano, ¿verdad? Pero en Buenos Aires, en los últimos 100 años, si mal no recuerdo, solo ha nevado 2 veces en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es doblemente atípico. Y mientras ven cómo nieva en la calle, cómo está cayendo esta nieve, se percatan que la gente a la que toca esta nieve tóxica muere. Entre ellos, uno de los primeros en morir es su amigo el ruso. Esto hace que Juan esté desesperado por ir a rescatar a su hija, que fue un personaje que vimos al principio de la serie, que está con unas amigas en un bote, despidiéndose de una de ellas porque se va a estudiar a Europa, etc. Es decir, en plena normalidad, están todos felices, están todos normales, están reunidos con amigos, ocurre esta catástrofe, ¿no? Y poco a poco vemos los resultados nefastos de esta nieve. No solamente era verano, sino que empezaba a haber cortes de luz por toda la ciudad, que se volvió general. La gente quedó sin luz y por lo general en verano, sin luz, la gente sale a la calle y ahí van muriendo como moscas. La cantidad de muerte que se ve a lo largo de toda la historia es sobrecogedora. Eso es la parte del post-apocalipsis que tiene esta serie. El poder ver una ciudad que los argentinos, o por lo menos la gente que vive en Buenos Aires, en provincia y en capital, conocen más o menos bien, ver esos paisajes que vemos habitualmente convertidos en este cementerio helado, con la gente muerta horriblemente, con personas desesperadas. Hay un momento en el que Juan pasa por un tren que yo utilizo, yo uso ese tren para viajar, es decir, cuando lo vi dije, wow, y ver ahí a las personas atrapadas, porque a diferencia de Juan, ellos no tienen cómo salir, Juan está completamente cubierto, su amigo, el Tano Favalli, otro personaje extraordinariamente interpretado. Me parece que la actuación de César Troncoso es consagratoria en su papel del Tano Favalli. El Tano tenía una máscara para poder ponerse para respirar y tenía en su casa varios elementos porque la esposa dice, estoy teniendo miedo de que mi esposo se haya convertido en un acumulador, ¿no? Esa enfermedad psicológica que tienen algunas personas de acumular mucha basura dentro de sus casas, cosas que no usan, cosas que no sirven.
hay una serie, creo que en Discovery Channel, que habla sobre los acumuladores, ¿no? Entonces, el ver cómo el Tano parece como que está empezando a tener esto de acumulador, le permite tener una serie de elementos, además de él ser un ingeniero electrónico y poder manejar diferentes aparatos, que el personaje del Tano se vuelve esencial para el desarrollo de la historia. Porque él rápidamente se da cuenta de que hay elementos electrónicos que esta catástrofe no ha destruido. Hay elementos muy básicos que obviamente la alta tecnología ha desaparecido, pero tecnología más vieja, no tan avanzada, todavía funciona. Por eso los autos antiguos funcionan y algunas que ya no son de chips, sino algunos elementos electrónicos, pero que utilizan transistores, etcétera, todavía sirven. Y por eso puede hacer la comunicación radiofónica. Entonces, vemos ahí cómo gracias al personaje del Tano vamos viendo qué sirve y qué no sirve en este nuevo mundo. Un personaje impresionante, el del Tano, repito, muy bien actuado por Troncoso. Pero bueno, el recorrido que hace Juan a lo largo de este Buenos Aires devastado también nos muestra aspectos positivos y negativos del ser humano, de cómo algunas personas en situaciones como esta sacan lo peor de ellas y otras, como vemos con la monja, cuando Juan se reencuentra con un personaje que aparece en los primeros minutos de la serie, que era ese hombre inválido que trataba de limpiar el parabrisas, ¿no? Y que le hace un dibujo de una cara sonriente al auto de Juan, que después vemos que también es un veterano de Malvinas, de que Juan conecta con él y que ahí se da cuenta Juan, ese es el momento en el que hace un clic en su personaje. Hasta ese momento lo único que movía a Juan era encontrar a su hija. Pero ahora que se ha reconectado con este personaje, con este ex veterano de Malvinas, igual que él, excombatiente, dice, no, tengo que ayudar a las personas. Si puedo ayudarlos, los voy a ayudar. Y ahí deja de lado esa misión tan importante que es recuperar a su hija, que es lo único que le importaba, para ayudar a un grupo más amplio de personas. Al final este personaje, junto a la monja, en la iglesia en la que se refugian, se sacrifican para acabar con los primeros alienígenas que vemos en esta historia. Estos son lo que se dice en el cómic, en la serie le dicen bichos, pero en el cómic se los llama los cascarudos. Y estos bichos están muy bien hechos. Creo que lo dije al principio, pero lo repito, están muy bien hechos. Para lo poco que costó la serie, el poder ver cómo los cascarudos pelean contra el ejército argentino, atacan a Juan y Juan los combate, cómo han creado esta muralla que separa Buenos Aires, ciudad, de Buenos Aires, provincia. Está muy, muy bueno. Es excelente el trabajo. La nieve, la Buenos Aires completamente cubierta de nieve, los muertos en las calles. Excelente, verdaderamente excelente. Al final Juan se encuentra también con su esposa, o su ex esposa mejor dicho. Claudia Petersen en este papel, bueno, no sé, creo que actuó bien, pero el personaje siempre me ha parecido un poco insoportable, ¿no? Entonces creo que me generó los sentimientos como de desagrado que me generaba el personaje en el cómic, así que bien ahí. Entonces, bien, bueno. Eh, en general las actuaciones de los personajes están muy bien hechas. Están muy bien actuados, están muy bien dirigido. Stagnaro hizo un trabajo excelente con esta serie. Y siguiendo con la historia, vemos cómo Juan regresa a la casa del Tano y ahí está su hija. Y acá empieza las primeras sospechas que tenemos nosotros con respecto a su hija. Su hija actúa raro. Cuando empiezan a hablar con ella tiene vacíos en su memoria.
les dicen, vos estuviste acá, ¿no? Tengo la firma de cuando vos fuiste para este lado. Y dicen, no, yo no me acuerdo. Hay que rescatar a las chicas estarán bien. Es como que ella está fuera de sí, es como si fuera otra persona. Como si tuviera algunos recuerdos de ella misma, pero que no fuera ella. Y de repente incluso tiene un ataque. Y vemos ahí cómo se golpea la cabeza. Entonces ahí ya vemos cómo hay personas que algo mal, algo raro está pasando con ellas. Y después aparece un grupo, cuando ellos llegan a ese shopping y pasan ahí una noche, llega un grupo de personas justo cuando deja de nevar, que los empieza a atacar de la nada. Después de acabar con ellos, Juan ve que una de las personas a las que combatió era una madre, era una mujer que era madre. Vos decís, Juan se pregunta, ¿pero por qué una madre haría algo como esto? ¿Por qué esta mujer se volvería loca y empezaría a disparar a mansalva a todo el mundo? Y ahí se va construyendo esta idea de algo raro está pasando con algunas personas. Y al final se remata cuando vemos a un humano normal caminando alrededor de los cascarudos de los bichos sin que estos le hagan nada. Ahí queda confirmado que hay humanos que están siendo controlados por un ente, por una fuerza, que obviamente no son los bichos, porque esto también lo dice el Tano. ¿A ustedes les parece que estos bichos sean capaces de controlar naves espaciales? Y bueno, ahí ya nos da pie a entender de que hay otros enemigos, además de los bichos, hay otros invasores alienígenas que ahora también controlan seres humanos. También se nos presenta el ejército argentino en un punto, como ya dije, se enfrentaron a los bichos en un momento, han hecho su base de Campo de Mayo, que es un cuartel acá en Buenos Aires, y van reuniendo gente, y deciden lanzar una expedición a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad está tomada por los bichos, y evidentemente es súper peligroso, pero deciden hay que ir a la ciudad de Buenos Aires, hay que ver una manera de transmitir un mensaje a toda la población para decirles que no están solos, que la lucha continúa y que la Argentina se levantará una vez más en contra de estos invasores. Van allí, uno de los amigos de Juan ha sido también controlado por estos seres y en un momento también empieza a actuar raro, parece como medio querer resistir el control mental y se suicida para no atacar a sus amigos. Es decir, la situación en la ciudad de Buenos Aires es espeluznante. A diferencia de lo que vemos en otras partes, como en provincia de Buenos Aires, donde la situación está más o menos controlada por el ejército argentino, la ciudad está totalmente tomada por los bichos y por estos humanos controlados por esta otra entidad, además de estos. Juan decide, porque vio algo raro, vio una luz en la cancha de River Plate, y decide, hey, yo no me regreso cuando escapan de la situación en la que están siendo perseguidos por estos humanos zombificados. Yo tengo que ir a la cancha de River a ver qué está pasando y llevar información de regreso. Se baja otro de sus compañeros en esta expedición y ahí logran ver lo que vendría a ser el ejército enemigo. Ven a cientos de humanos controlados preparándose para la batalla. Vemos también a muchísimos de estos insectos, los cascarudos. Y vemos por primera vez un brazo de la verdadera amenaza, de los verdaderos controladores, que son conocidos en el cómic como los Manos, ¿no? Vemos ahí cómo con el movimiento de sus dedos y demás parecen controlar a todas las personas. Para terminar, hay algo que nos deja entrever la serie y es como que Juan tiene visiones premonitorias. Algo está pasando con Juan que hace que él vea cosas en el futuro.
Y esto nos deja plantada varias hipótesis o varios puntos para la próxima temporada. La hija de Juan está siendo controlada por estos alienígenas y ella está ahora entrenando para disparar, para aprender cómo utilizar un arma en Campo de Mayo. Es decir, ella es una infiltrada, es un elemento peligroso para el ejército argentino que está resistiendo la invasión. Por otro lado, ya nos presentan al verdadero enemigo, nos presentan por primera vez a las manos. También nos muestra que la cancha de River es muy importante en esta historia y que seguramente algo trascendente va a pasar ahí. Y por último, algo está pasando con Juan. ¿De dónde vienen estas visiones? ¿Por qué él tiene estas visiones? Bueno, esos son los puntos que seguramente se desvelará en la siguiente temporada, que ya está confirmada, así que por lo menos ya dijeron vamos a tener una segunda temporada. Esperemos que sea tan buena como fue esta temporada. Excelente. No hay mucho más para decir, me gustó la serie, me gustaron los personajes, las actuaciones han sido muy buenas. Estoy impresionado que con un presupuesto tan bajo, repito, $20 millones, hay series, como ya nombré Acolyte, que cuestan 200 millones, 150 millones, una locura en presupuesto. Y acá con solo 20 millones han hecho una serie impresionante, extraordinaria. Y nos permite ver cómo en Latinoamérica, no solamente en Argentina, seguramente en otros países, Brasil tiene películas extraordinarias como Ciudad de Dios, una película maravillosa, ¿no? Pero que seguramente se puede hacer más obras, mucho más arriesgadas en el continente. No simplemente hacer las historias que hemos contado todo el tiempo, sino ciencia ficción, fantasía, historias fuera de lo común, cyberpunk. ¿Por qué no ver una serie de cyberpunk o una película de cyberpunk hecha acá en nuestro continente, en Sudamérica? Yo creo que se podría hacer. Estoy muy contento con el Eternauta. El potencial que tiene nuestra región es enorme. Yo estoy seguro de que hay mucho talento y muchas personas con capacidad para hacer cosas muy buenas en este nuestro querido continente sudamericano. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.